El capítulo 2 arranca con Lea entrando en la oficina antes de tiempo. No es casualidad, no lo dice en voz alta, pero su forma de caminar rápido, de dejar la chaqueta sin mirar, de encender el ordenador antes incluso de sentarse bien, deja claro que está intentando evitar una cosa: cruzarse con Ann demasiado pronto. La cámara, si esto fuera tu vídeo, la sigue desde atrás, su espalda tensa, sus movimientos más rígidos de lo habitual. Está nerviosa y ella lo sabe, pero finge estar concentrada en los correos, en la agenda del día, en cualquier cosa que no sea esa sensación de vacío en el pecho. La oficina está tranquila, las luces aún parecen frías, y Lea por un momento cree que podrá controlar la situación, hasta que ocurre. Se escucha la puerta principal abrirse. Un sonido suave pero suficiente para que Lea levante la mirada un instante y luego la baje como si no quisiera enfrentarse a lo inevitable. Ann entra. Lleva una carpeta en la mano, un café en la otra, el cabello recogido con esa calma que parece su escudo profesional. Pero cuando pasa junto a los escritorios y ve a Lea, se detiene apenas un segundo. Es mínimo, nadie más lo notaría, pero entre ellas, ese microsegundo es un terremoto silencioso. Ann respira un poco más hondo y sonríe con educación. «Buenos días». Su voz suena tranquila, pero tiene un tono suave que no tenía el día anterior. Lea levanta la vista solo lo suficiente para responder: «Buenos días». Es rápido, seco, casi defensivo. No porque quiera hacerlo, sino porque no sabe cómo comportarse sin que se le note el temblor interno. Ann asiente y sigue caminando hacia su mesa, pero ese intercambio mínimo deja claro que las dos sintieron el reencuentro del capítulo anterior y ninguna sabe qué hacer con eso. A los pocos minutos, el jefe aparece con su carpeta llena de tareas, golpea las manos para llamar la atención del equipo y empieza su discurso habitual sobre plazos, ideas y organización. Lea intenta prestarle atención, pero cada vez que Ann se mueve, cuando abre su cuaderno o cambia de postura, Lea lo percibe, como si su cuerpo estuviera escaneando el entorno para saber dónde está Ann en cada segundo. Y entonces llega la frase que lo complica todo. «Para avanzar rápido, necesito que Ann y Lea trabajen juntas hoy. Es importante». Lea se queda inmóvil. No se nota a simple vista, pero sus dedos se tensan sobre el teclado. Ann mantiene la compostura, pero desvía la mirada hacia Lea con esa mezcla de extrañeza y algo más. Ambas asienten cuando el jefe las mira, pero ninguna dice nada. Aún así, el silencio después de esa frase cae como un golpe. Van a compartir mesa, proyecto y horas, justo lo que ninguna quería enfrentar tan pronto. El jefe se marcha, el equipo empieza a moverse y queda claro que el día acaba de volverse mucho más complicado para las dos. Lea y Ann se sientan frente a frente para empezar el proyecto que el jefe les asignó. La mesa es amplia, los ordenadores están encendidos, hay papeles, bocetos, notas, todo parece perfectamente profesional. Pero entre ellas hay un silencio espeso, de esos que solo existe entre dos personas que se conocen demasiado. Lea intenta mantenerse fría, se inclina sobre el portátil, escribe rápido, como si la velocidad pudiera poner una barrera entre ella y lo que siente. Pero sus manos tiemblan apenas y ella se obliga a respirar más hondo para que no se note. Ann, en cambio, parece más calmada por fuera, pero su mirada va fugándose hacia Lea cada pocos segundos. No para invadirla, sino porque necesita medirla, entender si está bien, si puede hablar, si se arrepiente de algo del día anterior. Pero no dice nada. Es demasiado pronto para empujar. Cuando empiezan a revisar la presentación, ocurre algo que ninguna esperaba. Trabajar juntas sigue fluyendo de forma natural. Ann propone ideas con la misma rapidez que antes y Lea estructura esas ideas en contenido sólido. Las dos recuerdan cómo era trabajar en equipo antes y aunque no lo dicen, se nota que esa comodidad las sorprende. Lea marca una parte del proyecto en su pantalla y dice, sin mirarla: «Aquí falta cuestión, yo puedo arreglarlo». Ann asiente, inclinándose un poco hacia ella. «Sí, eso estaba pensando también». Ese «estaba pensando también» no es casual. Es una especie de código no verbal del pasado, una forma antigua de decir «seguimos sincronizadas».
Lea lo ignora, se obliga a no reaccionar, pero la expresión en sus ojos cambia un segundo. Durante un rato, todo es trabajo, serio, correcto, controlado. Pero la tensión se escapa por los detalles, cuando sus manos casi se rozan al tomar el mismo papel, cuando Anne se inclina sobre la pantalla y Lea retrocede un poco, cuando las dos intentan no mirarse demasiado tiempo, porque saben que si lo hacen, los recuerdos empiezan a empujar. Anne rompe el silencio primero. ¿Te molesta trabajar conmigo? Lo pregunta sin ironía, sin dureza, solo con suavidad. Una suavidad peligrosa, porque es sincera. Lea parpadea 2 veces, como si no esperara esa pregunta ahí, en mitad del trabajo. No es eso, responde. Es solo que es inesperado. Claramente está mintiendo por omisión, pero está intentando ser correcta, no tocar temas que la puedan desestabilizar. Ana siente como si entendiera, pero su expresión muestra una pequeña herida. No de enojo, sino de nostalgia mezclada con tristeza. Para mí también lo es. Y ese "para mí también" queda flotando en el aire, como una verdad que ninguna quiere abrir todavía. Siguen trabajando, intentan mantenerse en lo técnico, en lo práctico, pero cada frase que dicen suena más humana de lo que debería. En un momento, Anne comenta una idea demasiado rápido y Lea sonríe, leve, involuntaria. Es la primera vez que sonríe desde que Anne volvió. Anne la mira y durante un segundo parece que iba a decir algo, pero no lo hace. Sigue trabajando. Ese segundo es importante porque deja claro que, si Anne quisiera, podría romper la distancia, pero está conteniéndose. El bloque termina con ambas calladas, mirando las pantallas, trabajando juntas, pero sin saber cómo manejar lo que sienten. La escena está cargada, pero no por lo que pasa, sino por lo que las dos están evitando que pase. Después de varias horas trabajando juntas, el equipo decide tomarse un descanso. Todos se levantan, hablan, se estiran, van por café. Y Lea aprovecha el momento para quedarse en su sitio, como si realmente quisiera avanzar más en el proyecto, pero la realidad es otra. Quiere evitar quedarse a solas con Anne y al mismo tiempo está evitando alejarse demasiado de ella. Es una contradicción perfecta y muy propia de quien lleva emociones sin resolver. Lea finge revisar un documento, pero no está leyendo nada. Solo está respirando despacio, intentando equilibrarse después de tantas horas de tensión contenida. No pasan ni 2 minutos cuando siente presencia a su lado. Anne vuelve. No viene con actitud invasiva, ni buscando conversación profunda. Solo regresa con su café, como si lo natural fuera que Lea estuviera ahí. ¿No vas a descansar?, pregunta Anne con un tono suave. No hay reproche, solo curiosidad verdadera. Lea se aclara la garganta antes de responder. Quiero terminar esta parte. Es una excusa, una que no engaña a nadie, y Anne lo sabe. Anne da un sorbo a su café, se apoya levemente en la mesa, mirándola de reojo. Podemos dividirlo, no tienes que hacerlo sola. Lea siente un pinchazo interno, no por la propuesta de ayuda, sino por el subtexto emocional que Anne maneja sin siquiera forzarlo. Estar cerca, pero sin invadir, cuidarla, pero sin decirlo. Lea niega con la cabeza. Estoy bien, de verdad. Pero la voz le tiembla apenas, y Anne, que la conoce demasiado bien, lo escucha. Se hace un silencio distinto a los anteriores, más suave, menos tenso, pero más honesto, Anne respira hondo. No mira directamente a Lea, pero mira hacia sus manos, a cómo aprieta el bolígrafo, a cómo evita moverse. Lea, dice su nombre como si fuera una palabra frágil. Lea levanta la vista, apenas. Anne duda. Quiere decir algo. Se nota en su expresión, en la forma en que sus labios se abren y luego se cierran, en cómo lucha entre acercarse o mantenerse en su lugar. Pero al final, opta por la opción segura. Como, si en algún momento necesitas hablar de algo, estoy aquí. No dice hablar del pasado, no dice hablar de nosotras, no dice hablar de lo que pasó. Solo deja el ofrecimiento abierto.
lo suficientemente amplio para que no sea un ataque, pero lo suficientemente claro para que Lea entienda. Anne no vino a ignorar lo que hubo entre ellas, tampoco vino a presionar, vino a respetar, y eso duele más que cualquier discusión. Lea baja la mirada un segundo, como si esa frase la hubiera golpeado más fuerte de lo esperaba, y en voz baja, y con la sinceridad que intenta ocultar, responde: «Gracias». Es la primera vez que no suena defensiva, la primera vez que muestra un poquito de vulnerabilidad. Anne lo percibe. Sus ojos se suavizan, pero no añade nada más. Se da la vuelta para volver a su sitio, dejando que Lea tenga espacio. Y cuando se aleja, Lea la mira sin querer, con una mezcla de nostalgia, confusión y un dolor que todavía no sabe nombrar. Porque aunque no hablaron del pasado, el simple hecho de que Anne esté ahí ya está reabriendo todo. El bloque termina con ambas sumergidas en un silencio que no es vacío, sino el tipo de silencio que aparece cuando dos personas que todavía se importan están aprendiendo a respirar en el mismo lugar otra vez. La jornada llega a su fin y todo el equipo empieza a recoger sus cosas. Hay risas, comentarios sobre el trabajo, planes para después. Todo parece normal, menos para Lea y Anne. Ambas terminan sus últimas tareas con esa precisión automática de quien está agotada por dentro, pero intentando mantener la compostura. Lea apaga su ordenador con un suspiro que intenta disimular. Anne observa el gesto desde su mesa y durante un momento parece querer acercarse, pero se contiene. El grupo sale casi en bloque hacia el ascensor. Lea camina entre ellos, metida en la conversación general sin realmente estar ahí. Es ese tipo de presencia vacía que aparece cuando la cabeza está en otro sitio. Anne va unos pasos detrás, en silencio, mirándola con ese tipo de atención que no se puede disimular, como si estuviera estudiando cada reacción, cada gesto, intentando entender cuánto daño causó el pasado y cuánto queda por sanar. Cuando salen del edificio, los compañeros se dispersan. Uno va al metro, otro cruza para coger el bus, otro se despide con la mano. Y de pronto, Lea y Anne se quedan caminando en la misma dirección. Ni muy cerca, ni muy lejos, lo suficiente para sentir la presencia de la otra sin necesidad de mirarse. El silencio entre ellas es incómodo, pero no porque se odien, sino porque hay demasiadas palabras que ninguna se atreve a decir. Anne finalmente respira hondo, como si se armara de valor para romper la barrera. Lea. Su voz no es segura, pero tampoco es temblorosa. Es la voz de alguien que está intentando ser honesta sin herir. Lea se detiene un instante, pero sigue caminando. No le da la espalda, pero no la mira. «No quiero que esto sea extraño entre nosotras», dice Anne, sin rodeos. Lea traga saliva. La frase la golpea más fuerte de lo que deja ver. «Estoy bien», lo dice rápido, demasiado rápido, como si quisiera cerrar el tema antes de que se abra. Anne mira al frente, no la presiona, pero su respuesta es suave, sincera y cargada de una tristeza contenida. No lo parece. Lea se detiene un paso, solo un segundo, pero sigue avanzando. No quiere abrir esa puerta, no hoy. Anne respeta ese ritmo, no insiste, no acusa, solo añade: «No sé si debería decir algo ahora, pero si en algún momento quieres hablar, yo estoy aquí». Esa frase es un golpe emocional. No es manipulación, no es invasión. Es una muestra honesta de que Anne no vino a reescribir la historia a la fuerza, pero tampoco vino a ocultarla. Lea respira hondo, asiente sin virar. Es lo máximo que puede dar en ese momento. Llegan a una esquina donde sus caminos finalmente se separan. Ahí, por primera vez en el capítulo, se miran directamente. «Nos vemos mañana», dice Lea. «Nos vemos», responde Anne. Las dos se alejan, y aquí viene el detalle que la serie muestra con una sensibilidad increíble. Ambas miran hacia atrás, pero nunca al mismo tiempo.
Una mira cuando la otra ya se dio la vuelta, como si siguieran atrapadas en ese ciclo eterno de querer acercarse, pero tener miedo de volver a romperse. El capítulo termina con un montaje paralelo. Lea llegando a casa, sentándose en su cama, mirando al vacío, procesando todo lo que sintió ese día, aunque no quiera admitirlo. Anne en su apartamento, mirando el ordenador sin ver nada, tocándose el cabello, pensando en Lea de una forma que ni ella misma entiende del todo. Y la sensación final que deja el episodio es clara. Ambas siguen heridas. Ambas siguen conectadas. Ambas están intentando navegar algo que nunca quedó resuelto. El capítulo se cierra sin explosiones ni grandes revelaciones, pero con la certeza de que lo que viene después será mucho más difícil de ignorar.